Gracias, presidenta. Es claro que nuestra Constitución y nuestra Ley Federal del Trabajo tienen perfectamente plasmada una garantía y un derecho que debemos tener todos como trabajadores, y es el salario, el derecho al salario. Lo definen así como la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, y que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos. Como bien señala el dictamen que hoy se encuentra a consideración de esta Asamblea, desde su inserción en nuestra Constitución, para la determinación del salario mínimo se puntualizaron aspectos especiales, como las zonas geográficas, una clasificación de esencia económica que la Comisión de Salarios Mínimos utiliza para definir el salario de conformidad con la zona y la actividad económica de la misma, así como, obviamente, las necesidades de esa zona geográfica, y así ser más equitativos en el ingreso de los trabajadores y se tenga un balance en la satisfacción de las necesidades de la clase trabajadora. Ese fue el elemento primordial que se tomó para establecer ese salario. Resulta necesario entonces insertar en el texto constitucional el concepto de unidad de cuenta, mismo que deberá sustituir al del salario mínimo para los fines distintos que no son el salario precisamente, siendo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el responsable de calcular el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones, multas y demás supuestos previstos en las leyes federales, locales, estatales e incluso en las que aplican los municipios. Por ello, tendrá que trasladarse de un terreno completamente asimétrico y unilateral a uno donde se consideren diversos criterios que permitan dejar de vulnerar el propósito original de la garantía para el salario. En este sentido, el dictamen que nos encontramos discutiendo propone modificar el término de salario mínimo como referente en los supuestos que ya dije, procediendo a la desindexación del mismo, es decir, llevar a cabo la desvinculación del salario en tanto unidad de referencia de otros precios de trámite, multas, impuestos, prestaciones, entre otros conceptos se refiere, lo que sin duda permitirá entonces entrar a un debate más profundo que abonará en beneficio de una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Es por todo ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del dictamen por el que se modifican el inciso A, fracción 2 del artículo 41 y la fracción sexta, párrafo primero del apartado A del artículo 123 y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se garantiza que el salario mínimo deje de ser utilizado como una referencia para fines ajenos a su naturaleza, eliminando la trayectoria de deterioro de los salarios mínimos y dando paso a una nueva ruta de ascenso sostenido. Estamos convencidos de que la puerta que nos permite este dictamen permitirá un debate responsable, constructivo, a futuro, que sobre todo beneficiará al universo de trabajadores formales, sobre todo a los más pobres, es decir, aquellos que perciben un salario mínimo como prestación por su trabajo. Asumamos el reto de aprobar dichas modificaciones a nuestra Carta Magna, que el aumento salarial sea el reflejo del trabajo conjunto de todas las autoridades e instituciones de los diferentes niveles y órdenes de gobierno, comprometiéndonos a un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de las mexicanas y de los mexicanos. Efectivamente, el aumento del salario mínimo es urgente, pero para que ello represente un verdadero beneficio en favor de los trabajadores, el mismo debe plantearse por etapas. Debemos iniciar por la desindexación que permita dar un aumento natural, racional, no arbitrario,
pero que sin duda garantice el bienestar suficiente de todas las mujeres y hombres mexicanos trabajadores de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.